Cuando una persona empieza a leer desapasionadamente los Evangelios, lo primero que encuentra es la figura incomparable de Jesús. Y no sabe qué admirar más en él, si la grandiosidad de su persona, lo maravilloso de sus enseñanzas o lo prodigioso de sus obras. Pero a medida que se va avanzando en la lectura de los Evangelios, hay algo que, si cabe, todavía llama más la atención. Es una serie de contactos personales que Jesús tuvo con una serie de personas de la más diversa índole social, cultural o religiosa. Algunos de esos encuentros van a ser objeto de nuestra reflexión durante algunos domingos. Y en esas reflexiones nos daremos cuenta de que, en efecto, aquellos encuentros de Jesús con determinadas personas significaron para éstas una experiencia tremenda, trascendental, que cambió completamente el curso de sus vidas. Los encuentros de Jesús con seres humanos no concluyeron el día de su muerte o de su ascensión. Han proseguido a lo largo de los siglos. A pesar de que ya no podamos verle con nuestros ojos físicos, la presencia espiritual de Jesucristo como de un ser vivo, poderoso, amante, continúa siendo sentida por infinidad de seres humanos. Cristo no ha quedado como un mero recuerdo histórico, sino como una realidad palpitante que se hace viva, auténtica, en la experiencia de muchos por la acción del Espíritu de Cristo y mediante su palabra, el Evangelio. Fue muy reveladora aquella confesión de Napoleón cuando, al referirse a Jesucristo precisamente, decía: es sorprendente. Yo llegué a conquistar toda Europa, pero siempre, para lograr una victoria, yo tenía que encontrarme al lado de mis soldados y al frente de ellos, porque en el momento en que dejaban de verme, de notar mi presencia, las cosas cambiaban de signo. Si Jesucristo no hubiese sido una realidad a lo largo de 20 siglos, habrían sido imposibles todos los triunfos morales y espirituales que ha logrado la Iglesia cristiana. Es pura lógica. Expresan esas palabras una verdadera realidad. La experiencia que vamos a considerar esta mañana, el encuentro al que vamos a referirnos, es el que Jesús tuvo con este hombre del que hemos leído, llamado Natanael. Natanael, el hombre de inquietudes religiosas. Parece que también había ido a Judea a oír a Juan el Bautista, aquel hombre que proclamaba la inminencia del reino de Dios y exhortaba a los hombres al arrepentimiento y a un cambio de conducta, porque de lo contrario habrían de experimentar la acción del justo juicio de Dios. El hacha ya estaba puesta en la base misma del árbol, y si el árbol no llevaba buen fruto, sería cortado. Seguramente había conversado Natanael antes con su amigo Felipe, que ya ahora era un seguidor de Jesús. Sin duda, Natanael formaba parte de aquel núcleo piadoso de Israel,
aquellos hombres y mujeres que seguían esperando en las promesas hechas por Dios mediante los profetas, parte de aquel resto o remanente de creyentes auténticos. Por eso pudo decir de él el Señor: he aquí un verdadero israelita. Y no era fácil serlo en aquellos tiempos. No era fácil porque la verdadera fe difícilmente podía florecer en el ambiente que se había creado en Palestina. Exteriormente todo rezumaba religiosidad. La influencia de escribas y fariseos no podía ser mayor. Incluso las autoridades civiles estaban estrechamente ligadas a las religiosas. Y ser judío implicaba aceptar, al menos exteriormente, todo lo que los maestros judíos enseñaban. Pero detrás de toda esta apariencia de religiosidad había un enorme vacío espiritual. Y es verdad que las multitudes en Palestina y aún fuera de Palestina, los judíos que vivían en la diáspora, en otros países y naciones, acudían entusiasmados cada vez que se celebraba una gran fiesta en Jerusalén, en el templo. Allí acudían de todas partes, alborozados y cantando sus himnos religiosos, sus salmos. Pero en el fondo todo aquello no era una fiesta religiosa, sino un simple espectáculo. No fueron los judíos, por cierto, los únicos que han hecho profesiones de fe o han tenido manifestaciones de religiosidad, a pesar de que interiormente estaban vacíos. En tiempos posteriores y hasta nuestros días, en muy diversos países del mundo, las gentes se han entusiasmado por motivos religiosos exactamente igual que lo harían y lo hacen ante un espectáculo deportivo, teatral o folclórico. Esa era la situación en Israel en aquellos tiempos. Y los que se tomaban la fe en serio, los que todavía miraban al Señor y esperaban en Él, aunque a menudo ya desesperanzados, eran muy pocos. Y la situación que les envolvía era para ellos un motivo de perplejidad. Había tantas cosas que no entendían. Y más de uno llegaba al escepticismo ante la imposibilidad de resolver el rompecabezas religioso que tenían entre sus manos. Y todavía hoy sigue habiendo personas que se encuentran en una situación muy parecida. Pues bien, es a esta clase de personas que el mensaje del Evangelio se dirige de un modo muy especial. Es con esa clase de personas, como con muchas más, que Cristo quiere tener un encuentro personal. Por eso Natanael fue evangelizado. El hombre perplejo, el hombre posiblemente confundido, a pesar de la sinceridad de los restos de fe que aún había en él, dialoga con su amigo Felipe, quien entusiasmado le dice: hemos hallado al Mesías. El testimonio de Felipe es casi, podríamos decir, perfecto. Es un testimonio de fe
de haber hallado a Cristo conforme a las Escrituras. No es un profeta cualquiera, no es alguien que pretende arrogarse unas facultades que no le corresponden, es uno en el cual se cumple todo aquello que la ley y los profetas habían anunciado siglos antes. Y ahí está ese personaje, ahí está Jesús como una figura histórica, como alguien que se mueve entre ellos, como alguien con el cual Natanael, al igual que los primeros discípulos que le precedieron, podría dialogar, relacionarse. La primera reacción de Natanael es de un escepticismo todavía más exacerbado, aún se agudiza más. Cuando Felipe le dice: hemos hallado a Jesús, el hijo de José. Así se creía, porque a efectos civiles en el registro Jesús figuraba como hijo de José. Jesús, hijo de José, de Nazaret, aquella aldehuela de Galilea. De Nazaret puede venir algo bueno. Esa es la primera reacción de aquel hombre. No es que Nazaret fuese una aldea de mala fama, simplemente era una aldea insignificante. No había contado jamás históricamente ni desde el punto de vista religioso. Además, probablemente Natanael conocía una serie de textos bíblicos como el de Isaías 2:3, que decían: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sabían que el Mesías nacería en Belén de Judá y sabían que su ministerio se centraría de modo especial en Jerusalén. Por eso, ¿cómo podía venir el Cristo de aquella aldea insignificante de Galilea? De aquella región del norte de Palestina solo habían surgido falsos profetas y fanáticos alborotadores que trataban de subvertir el orden político establecido. Esa reacción escéptica de Natanael fue el tipo de reacción que ha caracterizado a multitud de personas. Personas influenciadas poderosísimamente por sus ideas preconcebidas, por sus prejuicios científicos, filosóficos, incluso religiosos. Tienen sus propias ideas, sus propios conceptos, su propia manera de entender la vida, la conducta moral, la fe, la esperanza, y no pueden concebir una forma de interpretar y vivir la fe diferente a la que ellos siempre han conocido y practicado, por más que ese tipo de cristianismo o de fe nunca les haya satisfecho. Y es en ese momento cuando Felipe lanza el reto decisivo. ¿Tú tienes esas dudas? ¿Te cuesta creer que ese Jesús que yo te anuncio es el Mesías? Pues mira, yo no voy a decirte nada más, porque tampoco sé mucho más, pero ven y ve. Examina por ti mismo y decide. La aceptación de esa invitación sería la mejor prueba de sinceridad. Y eso es lo que hoy debe decirse a esas personas que están en la duda, en la incertidumbre, o en ese escepticismo, en ese agnosticismo, que ni niega ni afirma, ni cree en Cristo ni deja de creer. Ven y ve. Y si vienes sinceramente, con ansias de verdad y de vida auténtica, encontrarás. Así vemos seguidamente a Natanael ante Cristo.
Porque Natanael aceptó la invitación de su amigo Felipe. Y en Cristo encuentra un maestro por excelencia. Por consiguiente, un gran pedagogo y un gran psicólogo. Jesús no empieza a dialogar con Natanael refutando sus objeciones, pronunciando un discurso para demostrar que él verdaderamente era el Mesías anunciado por los profetas y que el pueblo de Israel había esperado durante siglos. No, nada de eso. Las primeras palabras de Jesús son estas: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Qué modo singular de iniciar la conversación. Con esas palabras Jesús evidenciaba que conocía a Natanael perfectamente, a pesar de que jamás se hubiesen visto antes. Y le conocía en lo más profundo de su experiencia espiritual. ¿De dónde me conoces?, le pregunta Natanael. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Quienes están más familiarizados no solo con la Biblia, sino también con el fondo bíblico de aquellos tiempos, puede entender quizá mejor lo que todo esto significaba. ¿Qué era aquello de que Jesús había visto a Natanael cuando estaba debajo de la higuera? ¿Qué higuera era esa? En muchas casas judías, en la parte posterior de la casa, había un patio más o menos grande. Y por regla general, en cada uno de aquellos patios había una higuera y una vid o una parra. Y era en la intimidad de aquel lugar recogido, a la sombra de la higuera, sobre todo si era en verano, cuando el israelita piadoso pasaba sus momentos devocionales orando a su Dios. Y había sido precisamente en una de aquellas horas de intimidad cuando Natanael estaba completamente solo, convencido de que nadie le veía, cuando Jesús le había visto. ¿Quién es pues este hombre? Con el tiempo llegaría a entender lo que quizá en aquellos momentos no podía explicarse. Pero ya de inmediato advierte Natanael que se encuentra delante de alguien maravilloso y no tiene el menor inconveniente en atribuirle esos 3 títulos que le da: Maestro, Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel. Todo porque Cristo había evidenciado que le conocía, y le conocía a fondo, en su mayor interioridad, desconocida seguramente por cualquier otro ser humano. Queridos amigos, Cristo sigue conociéndonos a todos. Te conoce a ti como me conoce a mí, mejor incluso de lo que podemos conocernos a nosotros mismos. Conoce tus inquietudes espirituales o tu falta total de ellas, tus problemas, tus dudas, tu indiferencia, quizá tu incredulidad, tu ateísmo, tus sufrimientos morales, tu simpatía hacia creyentes o tu antipatía hacia todo lo que sea cristiano, tus rasgos nobles desde el punto de vista humano y tus defectos, tus pecados. Conoce también tu insatisfacción. Y porque te conoce profundamente y sabe que eres un ser necesitado, íntimamente necesitado,
que has vivido buscando sin encontrar lo que buscabas, Cristo te sale al encuentro por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, invisible pero real. ¿Y qué sucede cuando tenemos ese encuentro invisible pero real con Cristo? Nos acercamos al Evangelio para examinar a Cristo y de pronto nos damos cuenta de que es Cristo quien nos está examinando a nosotros. Nos descubre, pone de manifiesto lo que somos íntimamente. Así sucedió con la samaritana, de la cual se hablará uno de estos domingos. Ve y llama a tu marido. Señor, no tengo marido. Tienes toda la razón, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿De dónde había sacado Jesús aquel conocimiento que la mujer trataba de ocultar por todos los medios? Jesús, que también había conocido a Natanael, conocía con la misma profundidad a la samaritana y del mismo modo nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso su palabra puede llegar a lo más recóndito de nuestro ser y a lo más oculto de nuestra vida pasada o presente. Muchas veces durante mi ministerio más activo en la predicación había sabido de personas que habían asistido por primera vez a nuestros cultos acompañadas de algún amigo o amiga, y al acabar el culto se habían dirigido al amigo acompañante diciéndole: oye, tú le has dicho algo al predicador de mi vida, tú se lo has contado. No hay necesidad. Es que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios penetran en lo más hondo de la conciencia y despiertan esos sentimientos de convicción, de pecado y de necesidad que deben impelernos a Cristo. Además, todo lo que había acontecido era una prueba para Natanael de que Jesús tenía un interés personal en él y por él. Que Cristo le había mirado, le había visto con ojos de simpatía. Y eso es lo que sigue sucediendo hoy. Cristo no nos descubre para condenarnos. Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar, al menos ahora. Mientras estamos aquí y tenemos oportunidad de escuchar la palabra de Dios, aceptarla y seguirla. Cristo no quiere humillarnos a causa de nuestras debilidades y pecados. Cristo quiere salvarnos. La mirada de Jesús al ver a Natanael bajo la higuera había sido de interés profundo, de interés desinteresado. Y todo ello, de un modo casi fulminante, produce en Natanael un cambio radical. Nace en él una fe entusiasmada y casi instantáneamente ve que tiene ante sí a un gran maestro, que en él se cumple lo que habían dicho los profetas acerca del Mesías, que era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, ante el cual solo cabía una actitud, la de la fe y la sumisión, la de caer ante él adorándole y aclamándole como Señor y Salvador. Y esto vendría a ser el principio de una experiencia grandiosa que se prolongaría durante el resto de su vida. Solamente el principio. Jesús le dice:
porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras podrían parecer un poco extrañas o difíciles de entender para un lector del Evangelio de nuestros días, un lector occidental, no familiarizado con las escrituras del Antiguo Testamento. Pero para un judío piadoso, aquellas palabras eran eminentemente reveladoras. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquello inevitablemente a un judío tan conocedor del Antiguo Testamento había de recordarle la experiencia de Jacob en Peniel, cuando, rendido por el cansancio, se acostó sobre el suelo, apoyando su cabeza sobre una piedra hasta quedarse dormido. Y dormido soñó y vio una escalera que unía el cielo con la tierra, y sobre aquella escalera ángeles que subían y bajaban. A partir de ahora verían los hombres, vería Natanael una nueva escalera, un nuevo medio de comunicación, de mediación entre Dios y los hombres, que sería Jesucristo mismo. Jesucristo hombre, el Verbo de Dios encarnado, el Hijo del Eterno asumiendo nuestra humanidad, acercándose a nosotros para hablarnos no solo con palabras, sino con todo su ser, con toda su vida, para que pudiéramos sentir el palpitar de su corazón amante hacia nosotros. Natanael tuvo ocasión sobrada de ver la realidad de esta promesa de Jesús y pudo entender que no sólo el cielo se abría, sino que era abierto por el Hijo del Hombre, aquel que en su humillación en la cruz cargó con nuestros pecados para expiarlos, a fin de que nosotros pudiésemos ser absueltos por la justicia de Dios. Y esta promesa de Jesucristo llega a él con un acento de certidumbre total. De cierto os digo. Por eso, el escepticismo inicial de Natanael desaparece por completo para dar lugar a una fe radiante, sólida, que perduraría indefinidamente, para siempre. Solo Cristo se ha atrevido a hablar como Él lo hizo. Como confesó el apóstol Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Él es el mediador. Solo es el Salvador. Ninguno de cuantos en Él confían será confundido. Ninguno de sus seguidores, si le sigue de veras, sufrirá la menor decepción. El encuentro de Natanael con Cristo significó la salvación total de aquel hombre, la iluminación, el enriquecimiento y el robustecimiento de su vida. Y lo mismo puede significar hoy para todo aquel que le reconoce igualmente, no solo como maestro, sino como el Hijo de Dios venido para ser nuestro Salvador y como nuestro Rey. Muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de que Cristo realmente salva, a pesar de que su salvación en nosotros todavía, a causa de nuestra debilidad, tenga tantas sombras. Pero Cristo salva, como hemos cantado. Y Él quiere ser el Salvador de todos los hombres.
si aquí hay alguien que todavía no tiene la seguridad de su salvación, porque no ha tenido todavía un verdadero encuentro cara a cara con este Cristo de los Evangelios que vive en los cielos y está aquí presente por medio de su Espíritu y de su palabra, a tal persona va dirigida la misma palabra, el mismo mensaje de aquel que te conoce, que te ama y te llama. ¿Cuál será la respuesta a su palabra, a su invitación? La respuesta depende de cada uno. Que Dios os bendiga para que esa decisión que inevitablemente todo ser humano ha de tomar ante Cristo, positiva o negativa, sí o no, sea positiva, para la gloria de Dios, para el principio de una vida nueva, rica, de bendición, para ti mismo y para aquellos que te rodeen. Dios sabe que así sea.